Chicos, en el anterior video lo que hicimos fue intentar explicar la parte de economía autosuficiente del feudalismo. Corté un poquito el video porque si no se vuelve muy pesado para subirlo, así que básicamente son dos videos pero es una misma clase. La idea es ahora poder movernos de esta parte de crecimiento de periodo autosuficiente hasta la parte de crecimiento económico extensivo. Bien. ¿Qué es lo que me importa de esta situación? Nosotros dijimos, el periodo autosuficiente es un periodo duro para el campesino, pero económicamente estable. Es decir, si uno mira la aldea campesina, tranquilamente, vamos a intentar hacer gráficos, vamos a ver que en ese siglo que duró el periodo autosuficiente, progresivamente lo que encontramos es un crecimiento constante de la cantidad de población. ¿Estamos? Vamos a ver que esa aldea campesina se vuelve mucho más grande, mucho más numerosa, mucha más gente para producir, mucho más gente para alimentar. Bien, esto sería el crecimiento demográfico, ¿no? Mucha más población. Cuando haya más población, lo que vamos a encontrar es que obviamente va a haber una necesidad de comenzar a producir más cantidad de alimentos. Es decir, lo que se producía acá no alcanza para la totalidad de población que está creciendo en esa aldea campesina. En consecuencia, a medida que este crecimiento demográfico se haga realidad, lo que va a empezar a pasar al interior de los campos feudales es que van a empezar a aplicar diferentes técnicas de producción para poder producir más y para poder alimentar a esa gran cantidad de personas nuevas que fueron surgiendo en ese siglo pasado. Ahora, dentro de las dos formas, obviamente hay un montón de técnicas nuevas para producir. Las dos más importantes son, una es conocida como rotación trienal, la otra es conocida como roturaciones. A ver, vamos a rotación trienal, que es por ahí la más complicada, pero es bastante sencilla. Fíjense un poquito el gráfico y vamos puntualmente a lo que encontramos en internet. Rotación trienal. A ver, si se fijan, acá tenemos tierra que se conoce como tierra en barbecho, o sea, tierra en descanso, no hay producción, hay vegetación. Tenemos un cuadradito o una porción de la tierra con el 2 y otra con el 1. En esta hay producción, en esta también hay producción. Si se fijan abajo, este sería un momento de la Tierra, este sería el segundo momento, este es el tercer momento, pero siempre es lo mismo. O sea, siempre es la misma Tierra. ¿Cuál es la lógica de esta nueva técnica de producción? Los campesinos feudales, entienden rápidamente que, en el caso de ustedes no lo sepan, la producción determinados... A ver, si vos producís muchas veces, muy seguido, lo mismo en la misma tierra, lo que haces es gastarle el nutriente y hacerla cada vez menos fértil. Entonces, como se dieron cuenta de esta situación, lo que ellos van a hacer es empezar a rotar. De hecho, ahí está la idea de rotación trienal. ¿Qué hacen? En esto, que sería, si nos vamos para acá, sería uno de estos mansos, una de estas tiras de las que hablamos el video pasado. Lo que hacen ellos es dividir esa tira en tres. En un primer momento, en esa tira, lo que hacen es dejar una parte en descanso, porque si no producen nada y de repente, no sé, la fertilizan con los desechos de sus animales, por ejemplo, van a lograr que esa tierra recupere sus nutrientes. Mientras ésta está descansando, otra parte de la tierra está en producción, por ejemplo, de trigo, y la otra parte de la tierra está produciendo cebada, por ejemplo. A ver, el trigo y la cebada son dos tipos de producciones que lo que hacen es consumir diferentes tipos de nutrientes. Entonces, cuando finalmente se cosecha, al próximo año lo que se hace es rotar sobre esa misma tierra. Lo que antes estaba descansando para recuperar nutrientes, ahora va a producir cebada. Lo que antes producía trigo, ahora va a descansar. Y lo que antes producía cebada, ahora va a producir trigo. Lo mismo en un tercer momento. Una vez que vos terminás esto, volvés al primero. A ver, ¿cuál es la idea de la rotación trienal? De alguna manera lo que estos campesinos están intentando hacer es evitar el desgaste excesivo de la tierra. Entienden que si logran que los nutrientes se mantengan, van a poder mantener la tierra
en constante producción, producir más y de alguna manera satisfacer la demanda de esa población cada vez mayor. El segundo, esta sería la rotación trienal. Fíjense que si bien es un poco más esquemático mi dibujito, es lo mismo, ¿no? O sea, tierra en barbecho, trigo, cebada y lo vas rotando. El segundo es el más fácil, pero es el que suele confundirlos un poco más. Es el que se conoce como roturación. A ver, ¿qué sería una roturación? Básicamente la lógica de estos campesinos que son preindustriales, estamos siempre ubiquemos no en un año 1000, 1100, 1200, es si vos querés conseguir más alimentos, poné más tierra en producción. Entonces, ¿qué es roturar? Roturar es poner tierra que antes no estaba en producción. Es decir, lo ponemos acá. Gradualmente durante el siglo XII o XIII, lo que nos vamos a encontrar es que estos campesinos, por ejemplo, empiezan a producir en territorios que antes no estaban dentro del feudo. Es decir, poquito a poquito incorporan tierras vecinas, que en este caso no son de nadie. De a poquito van extendiendo esa tierra cultivada. El señor feudal al principio no está muy convencido de esto. Sin embargo, a medida que avance el periodo feudal, estos señores feudales se van a dar cuenta de que esto les conviene. Les conviene porque los campesinos van a poder producir más y van a tener posibilidades de tributarle todo lo que tienen que tributarle. Y por otro lado le conviene porque obviamente esta extensión de tierras que están haciendo los campesinos es tierra que se le incorpora al feudo. Quiere decir que ese señor feudal, como consecuencia de la actividad productiva de los campesinos, de poner en producción tierras que antes eran baldíos o eran tierras no usadas, lo que le genera es mayor extensión del feudo. ¿Estamos? A ver, este es el momento, esta es la técnica, la roturación es la técnica por excelencia de este periodo. De hecho, por eso uno lo llama periodo económico extensivo, es decir, de extensión, es decir, de poner más tierra en producción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que me importa de la situación? Vamos a este grafiquito. Perdón que sea muy de cuadrito, pero me es más fácil explicárselos. Y me guía. Y espero que los guíe a ustedes. A ver, acá nos vamos a lo que dijimos. Más población, necesidad de nuevas técnicas, necesidad de otras técnicas de cultivo. Acá está la rotación trienal, acá está la roturación. La realidad es que hay otras técnicas. Después cuando vayan al libro se van a dar cuenta que hay un montón de otras técnicas un poco más simples. Lo que me importa de todo esto es, como consecuencia de la aplicación de estas mayores técnicas, lo que hay es una producción de más excedentes. Es decir, se produce más, incluso mucho más de lo que la población necesita para vivir. Es decir, durante este periodo feudal, lo que nosotros tenemos es mayor nivel de producción que les permite que les sobre mucho más. Ahí está el excedente. ¿Y por qué me interesa esto? Porque ese excedente es la clave para comprender por qué durante el periodo económico extensivo, esta gente que antes estuvo dentro del feudo, ahora sale de ese feudo. La pregunta es, si a vos te sobra más, pienso, no sé, trigo, ¿qué haces con ese trigo? Si ya tributaste al señor lo que te pedía para que tributes, guardaste semillas para poder cosechar la próxima temporada, hiciste trueque con tus otros campesinos, otros campesinos que te permitió hacerte de otros productos que vos no cosechabas. Por ahí consumís un poco de ese trigo, porque obviamente es alimento, y te sigue sobrando. Entonces, cuando hay un excedente, la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿qué hacemos? Y en el qué hacemos es cuando podemos responder esa salida del feudo. A medida que estos campesinos feudales produzcan más y les sobre más, van a encontrarse con la posibilidad de, y voy para acá, empezar a ofrecer esos excedentes productivos, ese trigo que les sobró. Pensemos que a un campesino le sobra trigo, a otro campesino le sobra papa, a otro campesino le sobra tomates. Entonces, de a poquito, lo que va a pasar es que el feudo les va a ir quedando chico
Y lo que van a empezar a surgir por fuera de los feudos, pensemos, no sé, pensemos un feudo acá, otro feudo al lado, otro feudo al lado, bueno, en un lugar alejado, pensémoslo, a ver si encontramos un mapa que nos permita dar una idea. Pensemos, no sé, por ejemplo, acá. Tendríamos un montón de feudos por toda esta parte. Y lo cierto es que de a poco lo que va a ir pasando a medida que les empiece a sobrar a todos un poco de producción es que se van a ir organizando ferias. Ferias comerciales en puntos estratégicos. Cuando digo ferias comerciales me refiero a ferias en serio comerciales. A ver, esto es una imagen muy de Villiquen. Pero a ver, ¿quiénes serían todos estos? Campesinos, tipos que han producido en sus tierras, que les ha sobrado y que como les ha sobrado deciden ir a ofrecer en estos lugares urbanos, pensemos que el feudalismo es bastante rural, se van a ubicar por ahí en ciudades, en las ciudades más cercanas, y en esas ciudades van a ir ofreciendo sus productos. Esas ciudades, acá tenemos una imagen un poco más pintura, digo, pero un poco más seria de lo que serían esas ferias comerciales. Lo interesante de la situación es que esas ferias van a empezar a surgir en muchos casos en antiguas ciudades. Pienso en antiguas ciudades de ese antiguo imperio carolingio. Ciudades que no digo que habían quedado en desuso, pero por lo menos habían sido en muchos casos abandonadas por un montón de razones que no importan en este momento. Entonces, a medida que estas ferias empiecen a surgir, obviamente la feria implica mucho más movimiento de gente, de mercadería, que va a generar que de a poquito esas antiguas ciudades empiecen a consolidarse de nuevo como grandes ciudades. Es decir, las ferias producen un movimiento que permite que esas ciudades nuevamente se vuelvan lugares de tránsito, lugares de movimiento, lugares donde todo empieza a suceder. Obviamente esas ferias van a empezar a conectar a otras ferias a lo largo del continente europeo, y volvemos a esta imagen de acá, se van a empezar a dar gradualmente rutas comerciales, es decir, la feria de acá se relaciona con la de acá, se relaciona con la de acá, y eventualmente empieza a haber una relación comercial un poco más amplia que en muchos casos hasta lo que hacen es extender, o sea, conectar muy poquito con las zonas del norte de Italia, la parte de Grecia, y son rutas comerciales que van a llegar tan lejos, no nos da el mapa, como China o la India. Lugares que van a convertirse en mercados más que deseables para llegar, en tanto producen sedas, especias o cosas que a los nobles europeos les van a interesar tener. Obviamente, y esto es lo último de este videito, el resurgimiento de ferias, de ciudades y de rutas comerciales va a dar lugar al resurgimiento de monedas. Es decir, en estas ferias ya no se aplica el trueque como se aplicaba en este periodo al interior del feudo, cuando estos campesinos intercambiaban los productos de su huerta. A partir de ahora empieza a surgir una nueva forma de pago, que es la moneda, que en realidad ya existió en el periodo antiguo, pero que se había quedado en desuso desde el momento en que se origina el feudalismo. Y este es el momento en donde uno puede decir, bueno, acá en estas ferias, en estos lugares de intercambio, si vos querés comprar, lo haces a través del dinero. Bien, lo que me interesaba un poco que ustedes vieran para ya cerrar este videito es, fíjense que el resurgimiento de todo esto está estrechamente ligado a una mayor cantidad de excedentes producidos, que está estrechamente ligado a la puesta en práctica de nuevas técnicas de producción que se necesitaron poner en práctica en tanto la población creció, y esto lo graficamos acá. La población creció al interior del feudo y lo hizo en tanto el periodo de autosuficiencia fue duro, pero fue lo suficientemente estable que les permitió a la población europea reproducirse y crecer en número. Espero haber sido claro con estas clases, chicos. Cualquier duda, abro algún tipo de foro en la plataforma en función de que puedan preguntar y resolvemos esas dudas. Muchas gracias por prestar atención. Será hasta la próxima.